tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de un principio bastante importante y es acerca de la delegación, lo cual es un término que muchos podemos conocer acerca de su definición. Sin embargo, son pocos los que le dan el valor que se merece, lo cual es determinante para lograr los objetivos dentro de toda empresa. Así que sin más, iniciamos. Pues bien, la delegación es importante para toda empresa, no importa el tamaño, puede ser pequeña, mediana o grande, es fundamental para lograr los resultados. De acuerdo a mi experiencia en estos 16 años en asesoría empresarial, he podido observar muchas empresas que la principal debilidad para lograr resultados se encuentra en la falta de delegación. Las causas pueden ser muy variadas, puede ser que las personas que tienen a cargo estratégico en esa empresa pues realmente no saben delegar, o puede ser que el empresario no quiera incrementar los costos contratando a la gente necesaria para poder distribuir bien las funciones, o puede ser simplemente que las cargas de trabajo sean bastante grandes y la persona no tenga las habilidades para poder ordenarse adecuadamente. Sin embargo, podemos ver que a través de una adecuada delegación nosotros podemos ser mucho más eficientes y mucho más eficaces para los resultados en la empresa. Y para ello vamos a analizar pues uno de los libros que nos da una serie de enseñanzas a todo nivel, y estamos hablando de la Biblia. Vamos a hablar entonces acerca de la delegación basado pues en una historia que nos cuenta el capítulo 18 del libro de Éxodo. Cuando nosotros hablamos entonces de delegación, podríamos hablar acerca de los 14 principios que nos da Henry Fayol acerca de cómo administrar adecuadamente una empresa. Sin embargo, podríamos irnos muchos años más atrás, 5 o 6 mil años antes de Cristo, a través del libro de Éxodo. Podemos aprender en el capítulo 18 que nos narra una historia bastante interesante. Pues bien, todos sabemos que el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo y de acuerdo a Éxodo capítulo 12 se cree que salieron cerca de 600,000 personas que son hombres, sin contar mujeres y niños. Si contáramos mujeres y niños, algunos analistas creen que podría llegar hasta 3 millones de personas, las cuales fueron las que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, que todos sabemos que para llegar a la tierra prometida se llevaron cerca de 40 años. Entonces, bajo ese escenario podemos ver a un Moisés, un líder nombrado por Dios, que iba a dirigir a su pueblo, cerca de 3 millones de personas, hacia un objetivo, hacia un destino que se había preestablecido. Podemos ver la serie de problemas que se pudieron haber dado en esa situación. Las personas tienen necesidades, las personas tienen quejas, las personas tienen una serie de problemas, los cuales día a día fueron llevados hacia su líder, hacia Moisés. Entonces acá podemos ver un escenario, podemos ver una empresa de cerca de 3 millones de empleados y podemos ver un solo líder, Moisés. ¿Será posible poder administrar una empresa donde solo hay un gerente y hayan 3 millones de personal operativo? Realmente es una situación pues bastante complicada poder dirigirla, y eso se dio pues de acuerdo a lo que nos narra la Biblia. Las personas iban con Moisés, llevaban una serie de problemas entre vecinos posiblemente, problemas que posiblemente uno tomaba los animales que tenía la otra persona y la otra reclamaba que eran de su propiedad, posiblemente problemas entre familia, entre hermanos, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos debería de ser resuelto por Moisés. Entonces la Biblia nos narra que Moisés se levantaba muy temprano y se acostaba muy tarde resolviendo problemas. Ya se imaginará usted la cola de personas esperando su turno para que pueda ser resuelto su problema. Pues en ese momento se acerca un personaje, Jetro, el suegro de Moisés,
y él observa la situación, observa la gran cantidad de personas que esperan su turno para ser atendido pues por, en este caso, Moisés. Entonces le pregunta que qué estaba haciendo ahí, y Moisés le responde: bueno, estoy tratando de solucionar todos los problemas que se dan en el pueblo. Entonces le contesta muy sabiamente Jetro, le dice que es imposible que un solo hombre pueda atender todo ese tipo de problemas. Las cargas son demasiado grandes. Entonces aquí podemos ver un principio claro. Cuando las cargas en una empresa o las funciones son asignadas a una sola persona, llega un momento donde la ineficiencia se presenta, donde los resultados ya no son los deseados. Por lo tanto, debemos de buscar una estructura, una organización que permita pues lograr mejores resultados a través de las demás personas. Y eso fue el consejo que le dio Jetro a Moisés. En primer lugar le dice: pues bien, no vas a poder resolver entonces todos los problemas de esta gran cantidad de personas. Esto va a generar un gran desgaste. Así que, ¿por qué no asignas personas para cada grupo? Es decir, puedes asignar un líder para cada 1000 personas, líderes para cada 100 personas, otros líderes para cada 50 y para cada 10 personas. Es decir, dividir la cantidad de habitantes del pueblo de Israel pues en grupos de personas y asignar una persona responsable para cada uno de ellos. De esa manera le dice Jetro, los problemas menores pueden ser resueltos por ellos, después pueden ser llevados al siguiente nivel y así sucesivamente hasta que el problema lo suficientemente grande pueda ser llevado a Moisés. Entonces ahí podemos observar que los problemas deben de ser llevados a la gerencia general o a la gerencia operativa o comercial, pues aquellos que realmente amerita un análisis pues mucho mayor. Aquellos problemas menores deben de ser tratados pues por los mandos medios o incluso hasta por el mismo personal operativo. Así que en esta pequeña historia nosotros podemos observar un principio fundamental que debemos de poner mucha atención. Si nosotros los resultados no los estamos alcanzando dentro de la empresa, debemos de analizar si la causa es la falta de delegación. Debemos de analizar cuáles son los equipos de trabajo que tenemos, cuáles son el perfil de las personas con que nosotros contamos dentro de la empresa, y con base a ello nosotros podemos determinar a quienes podemos asignar pues una mayor responsabilidad y autoridad para poder gestionar una serie de actividades. Le apuesto, amigo empresario o emprendedor, si usted pone en práctica la delegación, ya sea que usted sea gerente, ya sea que usted sea jefe o supervisor, pues los resultados van a ser logrados en forma mucho más rápida. Aprendamos a delegar. Muchas veces se nos complica el delegar porque creemos que los resultados no van a ser los mismos como si nosotros los realizáramos personalmente. Sin embargo, debemos de capacitar, debemos de guiar pues a nuestro equipo de trabajo. Posiblemente hagamos algún tipo de labor de coaching, la enseñanza personalizada con cada uno de ellos, pero sabemos que en determinado momento, cuando ellos aprendan a hacer la labor, pues nosotros vamos a tener mucho más tiempo para dedicarle a la parte estratégica y ellos van a poder ejecutar y supervisar la parte operativa. Bueno, espero que hayas aprendido acerca de esta historia de Moisés, la importancia acerca de la delegación. Podemos ver que en toda organización, no importa la naturaleza, es importante contar con una estructura adecuada, poder contar con los puestos adecuados para lograr pues, los resultados deseados. De nada sirve poder contar con campañas de mercadeo bastante eficientes para poder traer gran cantidad de clientes hacia la empresa si nosotros no estamos preparados internamente. Debemos de contar con procesos adecuados, debemos de contar con las políticas adecuadas y debemos de contar con la supervisión adecuada para poder atender al cliente como se merece. Entonces podemos ver acá la importancia de esa reingeniería organizacional para poder
ver pues los resultados que nosotros estamos deseando para nuestra empresa. Pues bien, esto ha sido todo por esta edición. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerde, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.